Clase de hoy es acerca de la conducta alimentaria, regulación metabólica y hormonal. Fíjense la importancia de la clase de hoy día. Muchas veces al médico le consultan, doctor, no tengo hambre. O de repente, doctor, tengo mucha hambre y no lo puedo controlar. Son preguntas en extremo que se pueden presentar y que el médico tiene que aprender a interpretar qué es lo que está pasando en esa expresión que realiza el paciente cuando les consulta de esa manera. Entonces, ahí hay que recordar una serie de aspectos de la conducta alimentaria del ser humano. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Fíjense lo que decía Platón. Delineó el comer y el beber como placeres que llevan a una clase de adicción. Miren cómo se pueden adelantar estas personas a lo que ahora comprendemos un poco más de lo que significa el comer y el beber, ¿no? O Aristóteles, cuando consideró la comida como un placer físico, pero que debía ser tomado dentro de un marco de moderación y templanza. Fíjense este otro mensaje, ¿no? Cómo es que se adelantó a decir que de alguna manera teníamos que evitar los excesos, ¿no? Y controlar la adicción. Y James Mill, en el año 73, de 1800 a 1836, que fue su existencia, en su ensayo en Libertad, sugirió que los placeres físicos de comer, beber y el sexo eran inferiores, pues eran compartidos con los animales. Bueno, ustedes pueden ver que hay conceptos que se ajustan a la realidad y hay conceptos pues que están muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la conducta alimentaria en el ser humano? Es el conjunto de funciones integradas, ¿no?, que conducen a la búsqueda y obtención de alimentos, así como el hecho de escoger y determinar la calidad y cantidad de alimentos a ingerir. Y esto tiene que estar en relación a permitir que el cuerpo humano funcione de manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hagamos en la conducta alimentaria, en establecer calidad y cantidad de alimentos, eso va a permitir que el cuerpo humano tenga el combustible necesario para funcionar de la mejor manera. Un cuerpo humano que ya viene programado genéticamente y que nosotros tenemos que hacerlo funcionar de manera adecuada. Y esto es lo único que podremos nosotros, en un buen sentido de la palabra, manipular, porque los genes no terminamos de manipularlos genéticamente, aunque ahora hay intentos en ingeniería genética. Entonces, la conducta alimentaria se dice que debe establecerse en el ser humano los primeros 5 años de vida, ¿no? Conducta alimentaria que debe ser saludable. Ahora, esta conducta alimentaria responde a una triple demanda. Es decir, ¿por qué establecemos esta conducta alimentaria? Es para satisfacer una demanda energética, o sea, necesidades de energía y calorías y de nutrientes. También una necesidad hedonista, es decir, una parte psicoemocional, ¿no? Ya lo decía Platón, es un placer comer, y en verdad es así cuando uno come, tiene cierta tranquilidad, ¿no? Cierta espacio de relajamiento al comer, ¿no? Y también la demanda simbólica, porque uno come de acuerdo al ambiente en que se encuentra o a la sociedad que tiene, por supuesto, sus símbolos sobre alimentación y nutrición. En cada sociedad es un poco diferente. Entonces, uno establece la conducta alimentaria para satisfacer esta triple demanda. Ya les había mencionado la clase pasada la importancia de estas leyes de alimentación o los principios de la alimentación. La ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía y la adecuación. Y también les había señalado
la importancia de los tiempos de nutrición, ¿no? Como era el primer tiempo, el manejo de los alimentos, como era el segundo tiempo, el metabolismo intermediario, el tercer tiempo, la excreción de productos de desecho. Bien, ¿qué cosa viene a ser el hambre? El hambre es la necesidad fisiológica que busca satisfacer necesidades orgánicas desde cubrir requerimientos nutricionales hasta mantener las estructuras y funciones celulares, además de proveer energía para la realización del trabajo útil. Es decir, esta es la señal que uno recibe como sensación de ingerir alimentos para mantener la fisiología del cuerpo. O sea, y el ser humano despierta esta sensación de necesidad fisiológica, porque busca siempre satisfacer sus necesidades nutricionales. Entonces, este es algo fisiológico, el hambre. De otro lado, el apetito resulta ser selectivo, es decir, el apetito se despierta como un estado de disposición para aceptar el alimento por las propiedades que resultan agradables, sin que necesariamente se acompañe de la urgencia para ingerir alimento. Entonces, el apetito se despierta, el apetito se propicia de acuerdo a los caracteres del alimento, de acuerdo al escenario de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ustedes de repente ya almorzaron, pero de repente, si les digo a algunos, les digo, no desean un pedazo de torta con crema de chantilly y una fresa encima, al menos no creo que uno, sino varios me digan, sí, puedo aceptarle, doctor, ¿no? Y, o sea, les apetece, les despierta frente al estímulo. El apetito despierta frente a un estímulo, es un estado de disposición. El hambre es de por sí más fisiológico, más espontáneo, ¿no? Acá es selectivo frente a un alimento. El ser humano de repente no desea comer, pero de repente puedo despertar el apetito en el ser humano, ¿no? Entonces una cosa es hambre, otra cosa es apetito. Cuando el enfermo se le va el hambre, uno tiene que buscar propiciar el apetito muchas veces en la persona para que, digamos, ingiera lo necesario en relación a nutrientes. Bien, y ahora, ¿qué cosa es saciedad? Es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de ingerir alimentos. Y esto se va instalando conforme yo voy ingiriendo los alimentos. Si ustedes comienzan a ingerir de manera consciente sus alimentos durante el tiempo del almuerzo, ustedes se van a ir dando cuenta que conforme pasa el tiempo de comida del almuerzo, van entrando en saciedad. Pero a veces no percibimos eso y seguimos comiendo hasta terminar el plato, porque esa es una ya necesidad social. Recuerdan lo que le decían sus abuelitas, no se levanten de comer hasta no terminar el último grano de arroz. Eso es lo que decían, ¿no? A veces se dicen, y eso está mal. Esta es una respuesta homeostática del organismo dirigida a restablecer el equilibrio en cuanto a la demanda de nutrientes queda satisfecha. O sea, lo lógico es que yo tenga hambre, comience a comer, entre en saciedad y deje de comer. Y de esta manera, el circuito hambre y saciedad me permite mantener una respuesta de equilibrio en el organismo. Se me puede despertar el apetito, pero tengo que aprender a moderar la ingesta de alimentos. Esta percepción, esta sensación, por supuesto, son condiciones conscientes del ser humano. Por eso es que la comida, el almuerzo, el desayuno, la cena, tiene que ser un acto consciente para despertar el hambre y para despertar la saciedad de manera fisiológica. ¿Qué les quiero decir del acto consciente? Es que en el acto de comer no pueden estar leyendo, no pueden estar mirando el televisor, no pueden estar mirando el celular. ¿Por qué? El mejor ejemplo de que esto no es así es cuando ustedes se van al cine y comienzan a ingerir
la canchita famosa, ¿no? Ahora que viene en una bolsa, creo que es una bolsa ya de 1 litro, ¿no? Y comienzan a comer la canchita mirando la película. Se pone interesante la película y comienzan a aumentar la velocidad y después ni se dan cuenta que terminaron la canchita. Eso es porque el cerebro no está consciente del acto de comer y no están favoreciendo el despertar de la saciedad. Por eso es importante que el acto de comer sea un acto consciente en un espacio de tranquilidad sin, sin ninguna distracción. Es decir, concentrarse en que uno está comiendo. Esto es algo muy fisiológico. Bien, por supuesto que el organismo tiene mecanismos de regulación biológicos, ¿no? Que están condicionados por el ambiente. Estos mecanismos de regulación es a nivel central y a nivel periférico. Vamos explicando cómo es la regulación central del hambre y la saciedad. Y acá nos vamos al hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo hay una serie de núcleos que tienen que ver con el apetito y el hambre, ¿no? Está el núcleo ventromedial, el núcleo del hipotálamo lateral, el núcleo arcuato, entre otros, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de ver cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que este es los núcleos hipotalámicos. Y acá tenemos algo más específico. Es decir, el núcleo arcuato es quizás el núcleo que centraliza los mensajes de hambre y saciedad, ¿no? Hacia el hipotálamo lateral, despertando el hambre, o hacia el núcleo ventromedial, despertando la saciedad. Ese es el orden aproximadamente según la hipótesis. Entonces, acá el centro de la regulación de la ingesta explica cómo el núcleo arcuato en el hipotálamo medial contiene neuronas que liberan neuropéptidos estimulantes del hambre. ¿Cuáles son los neuropéptidos estimulantes del hambre que se liberan en el núcleo arcuato? El neuropéptido Y y el péptido relacionado con agouti, que es el AGRP. Pero además hay un grupo de neuronas que liberan neuropéptidos inhibitorios del hambre. ¿Cuáles son ellos? La famosa proopiomelanocortina, que es famosa por ser el precursor del ACTH, y el transcripto regulador por la cocaína anfetamina, denominado así porque fue descubierto a través del estímulo de cocaína y anfetaminas, que es el CART. Entonces tenemos dos grupos de neuronas con capacidad para producir neuropéptidos estimulantes e inhibitorios del hambre. Y a partir de ahí viene el mensaje tanto de hambre como de saciedad. ¿Cómo se demostró esto? Porque en modelos animales, ya hace muchos años atrás se demostró que cuando uno daña el hipotálamo lateral, es decir, el hipotálamo a donde se vierten todos los neuropéptidos estimulantes del hambre, cuando se daña ese hipotálamo lateral, el hipotálamo del hambre, el animal deja de comer y adelgaza, ¿no? Y en el otro extremo, si uno daña el hipotálamo ventromedial, el núcleo ventromedial, que es la saciedad, ¿no? Que es ahí donde terminan las neuronas inhibitorias. Cuando uno daña el ventromedial, se daña la saciedad y estos animales no tienen saciedad nunca y comienzan a engordar. Entonces, fíjense cómo es que el núcleo arcuato verte, o sea, secreta estos neuropéptidos hacia el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, y los núcleos inhibitorios, las neuronas inhibitorias, secretan su contenido hacia el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad. El que produce las neuronas, los neurotransmisores, las neurohormonas, es el núcleo arcuato. Pero ¿a dónde terminan esos neuromoduladores? En el hipotálamo lateral o en el hipotálamo ventromedial, en el núcleo ventromedial. Entonces, por eso se explica por qué el hipotálamo lateral es el centro del hambre. Yo lo daño y se deja de tener hambre. Y por qué el núcleo ventromedial es el centro de la saciedad. Yo lo daño
y el animal comienza a engordar porque ya no hace saciedad. Y eso en la clínica se traduce a veces, ¿no? Generalmente cuando hay, eh, digamos, tumores a nivel del hipotálamo que comprometen el hipotálamo y se operan, por ejemplo, ¿no? Pueden entrar en una gran hiperfagia porque están, digamos, prácticamente dañando el centro, generalmente el centro ventromedial, que es el que más fácilmente se daña, y hacen obesidades hipotalámicas, ¿no? Por el tumor o después de la cirugía, ¿no? Le sacan el tumor y lamentablemente arrastran parte de ese núcleo ventromedial y hacen obesidad hipotalámica, ¿no? Raramente hacen, pues, caquexias de origen hipotalámico, o sea, bajo peso, ¿no? Más hacen obesidades hipotalámicas. Bien, ahora expliquemos cómo sucede bioquímicamente, ¿no? La producción del hambre, ¿no? De la saciedad, ¿no? Para esto tenemos que recordar la hipótesis de la malonilcoenzima A. Esto sucede en el núcleo hipotalámico. ¿Qué sucede acá? El núcleo hipotalámico, como cualquier otro tejido, percibe cuando hay energía o no hay energía. Como una célula percibe si hay o no hay energía, de acuerdo a la proporción del 5-AMP y el ATP. Ustedes saben que el ATP es la moneda energética, que se forma cuando hay energía. Si no hay energía, esta se hidroliza. Cuando se consume, este ATP se convierte en 5-AMP. De tal manera que la célula percibe más 5-AMP y menos ATP, significa que tiene mayor necesidad energética, ¿no? Porque tiene menos ATP y más AMP. ¿Esto qué significa? Que el balance energético es bajo, ¿no? Cuando hay más AMP y menos ATP. Entonces, ¿qué sucede cuando hay aumento de la necesidad de energía frente a un balance energético bajo? Esto estimula una quinasa que es dependiente de AMP cíclico. Fíjense que en esta proporción aumentada, el AMP cíclico está aumentado y esto activa una quinasa. Quinasa que es dependiente de AMP. Quinasa cuya función es sobre dos enzimas que tiene los núcleos hipotalámicos. ¿Cuáles son esas dos reacciones o esas dos enzimas, ¿no? La acetilcoenzima carboxilasa, ¿no? Y la malonilcoenzima descarboxilasa. Cuando la quinasa se activa por el AMP cíclico, esta quinasa inactiva a la acetilcoenzima carboxilasa. Y por otro lado, la quinasa dependiente de AMP cíclico lo que hace es prácticamente activar la malonilcoenzima descarboxilasa. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto va a influir en la reacción de conversión entre acetilcoenzima a malonilcoenzima. La conversión de acetilcoenzima en malonilcoenzima es gracias a la acetilcoenzima carboxilasa. Así sucede. Si se bloquea, no se convierte acetilcoenzima en malonilcoenzima. ¿Cuál es la enzima que regresiona la malonilcoenzima a acetilcoenzima A? Es la malonilcoenzima descarboxilasa. Si se activa más la malonilcoenzima descarboxilasa, más malonilcoenzima se convierte en acetilcoenzima. ¿Esto qué quiere decir? Que al activarse la quinasa por aumento de AMP cíclico y al inactivarse la acetilcoenzima carboxilasa y al activarse la malonilcoenzima descarboxilasa, lo que va a ocasionar es una disminución de malonilcoenzima porque no se va a convertir la acetilcoenzima en malonilcoenzima y más malonilcoenzima se va a convertir en acetilcoenzima. De tal manera que el efecto de esta desproporción es disminuir la malonilcoenzima en el núcleo ventromedial, ¿no? En el núcleo arcuato, mejor dicho, ¿no? Donde se producen estas neuromoduladores. ¿Y qué pasa acá? Cuando disminuye la malonilcoenzima, este es un estímulo para
los neuromoduladores que estimulan el hambre y aumenta el hambre y disminuye el gasto energético. Fíjense cómo es el mecanismo. La percepción del núcleo, de las células del núcleo arcuato, cuando hay o no hay energía. Si no hay energía, el AMP cíclico está en abundante cantidad. Si hay energía, el ATP está en abundante cantidad. Entonces, en esta relación 5-AMP sobre ATP, bien importante interpretar, cuando está aumentado, la proporción quiere decir que el 5-AMP está aumentado y el ATP está disminuido. Por eso es que se pone balance energético disminuido o bajo. Y eso es lo que hace que disminuya la malonilcoenzima para que estimule el hambre y trate de compensar este balance energético negativo. Esta es la famosa hipótesis de la malonilcoenzima A. Preguntas. Delegada. Delegada. Doctor, una consulta. Sí, Si aumenta la manonilcoenzima, ¿qué ruta se seguiría? perfecto. ¿Cómo es que puede suceder lo contrario cuando sucede el estímulo contrario? Es decir, cuando no hay un balance energético bajo, sino al contrario, hay un balance energético positivo o alto. ¿Cuándo hay un balance energético positivo alto? Cuando hay menos AMP y hay más ATP. Esto hace que la quinasa no se active. Por lo tanto, al no activarse, la acetilcoenzima carboxilasa no se inactiva y comienza a convertir más acetilcoenzima a malonilcoenzima. Y la malonilcoenzima descarboxilasa no se activa, al contrario. Y menos malonilcoenzima convierte a acetilcoenzima y comienza a aumentar la concentración de malonilcoenzima y eso produce saciedad. Despierta los neuromoduladores de la saciedad, que son los que salen hacia el núcleo destinado, porque sus axones, los axones de las neuronas productoras del apetito, van hacia el centro del hambre. Los axones de las neuronas inhibidoras del apetito van al centro ventromedial, que es el centro de la saciedad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Cuál Gracias. es tu apellido? Carpio, doctor. Ya. Siempre se identifican, por favor, ¿ya? Para irnos conociendo, ¿ya? ¿Sí? Doctor, una Bien. consulta. Sí, ¿cuál es tu nombre? Miguel Infante, respecto al malonilcoenzima, entonces sería lo contrario que la acción de la coenzima, acetilcoenzima A. Es decir, si nosotros tenemos abundante ATP, se genera la malonilcoenzima A. ¿Es Así correcto? es, así es, así es. Si tenemos suficiente ATP, entonces quiere decir que hay más acetilcoenzima que viene de los nutrientes, ¿no? Porque ¿de dónde se forma acetilcoenzima? De los nutrientes, ¿no? Entonces, ese acetilcoenzima, por otro lado, comienza a aumentar en concentración, porque yo comienzo a alimentarme y como me alimento, viene más acetilcoenzima. Entonces, como aumenta el acetilcoenzima, yo tengo que formar más los siguientes productos, ¿no? Y formo otros productos que no necesariamente es la manolicoenzima, sino es el ciclo de Krebs también, que forma energía, forma más energía, ¿no? Entonces, y yo voy pues regulando el hambre y la saciedad de acuerdo a la cantidad de malonilcoenzima que se forma. Es decir, si se forma menos, tengo hambre. Si se forma más, ya no tengo hambre. Entonces, la idea es que esto está inversamente proporcional, ¿no? A menos malonilcoenzima, más hambre. A más malonilcoenzima, menos hambre. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Bien. Este es otro esquema que trata lo mismo prácticamente, porque ustedes se dan cuenta que la acetilcoenzima A está acá, ¿no? Eh, esta acetilcoenzima A, y acá está la acetilcoenzima carboxilasa, que convierte a malonilcoenzima A.
¿Cuándo la acetilcoenzima se convierte más a malonilcoenzima? Cuando yo comienzo a alimentarme. Yo me realimento más y más acetilcoenzima se convierte en malonilcoenzima. ¿Por qué? Porque recuerden que en biocatálisis el incremento de la concentración de sustrato activa la enzima correspondiente también. O sea, esto está provocando, si yo como más, hago que el carbohidrato termine en acetilcoenzima A, el ácido graso termine en acetilcoenzima A, ¿no? El aminoácido pocas veces, pero sí. Y al acumularse acetilcoenzima, activo también a la acetilcoenzima A carboxilasa. Activo otras enzimas, pero activo esta, que va a convertirse en malonilcoenzima, y el incremento de malonilcoenzima A, como decíamos, lo contrario, disminuye los péptidos orexígenos, ¿no? Y aumenta los péptidos anorexígenos, ¿no? Y esto cada uno va a sus núcleos, ¿no? Para despertar, o en este caso, disminuir el hambre. ¿Por qué? Porque está disminuyendo los péptidos orexígenos, que son los que terminan en el núcleo del hipotálamo lateral, ¿no? Y acá aumentan los que terminan en el núcleo ventromedial, los anorexígenos. Entonces recuerden que esta vía es común para la síntesis de ácidos grasos, eso lo van a ver en bioquímica, ¿no? Pero es una vía que se utiliza también de regulación para esto, para el hambre y la saciedad a nivel de los núcleos hipotalámicos. Bien, esta es la vedette, en este caso, de la clase de hoy día, que es el neuropéptido Y. Determinado así por los residuos de tirosina a cada extremo de la molécula, formado por 36 aminoácidos. Su secreción y regulación se colocalizan con las catecolaminas en el sistema nervioso central, lo que sugiere que ambos neurotransmisores se liberen con la estimulación simpática. ¿Cuál es la función? Que es un potente estimulante del apetito y parece estimular también el apetito selectivo para alimentos ricos en carbohidratos e inhibe la secreción de hormona de crecimiento, de hormona tiroestimulante, la TSH, de prolactina, la PRL y la LH. Entonces, viene el escenario de la consulta. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Y el doctor le dice, pues en palabras sencillas, pero él ya sabe cómo es la fisiopatología, ¿no? Pues hambre, sueño y sed, ¿no? Esto que parece fácil explicar es necesario comprender. Y por eso también hay la regulación periférica, porque lo que hemos hablado es cómo se regula centralmente el hambre y la saciedad. Pero también hay señales periféricas que colaboran con el hambre y la saciedad. Ustedes comprenderán que cuando uno va entrando en saciedad o en hambre, es el despertar de la regulación central y periférica. En la periférica hay varias teorías. La teoría glucostática, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa esta teoría? Que los niveles de glucosa son los que dirigen el hambre y la saciedad. Y es lógico que cuando uno está en hipoglicemia tiene hambre, ¿no? Y ustedes van a ver en clínica los pacientes que tienen hipoglicemia al comienzo, en hipoglicemia en etapas tempranas, se despierta el hambre, ¿no? También hay la teoría lipostática, ¿no? Que es la teoría que se descubrió mucho tiempo atrás, pero después no se le dio mucha importancia, que tiene que ver con producción de citoquinas a partir de las grasas. Después la teoría aminostática, los niveles circulantes de aminoácidos, ¿no? Y la teoría termostática, que en realidad es una consecuencia, porque cuando baja la temperatura yo tengo hambre, cuando sube la temperatura ya estoy saciado, pero esa es consecuencia de la falta de nutrientes energéticos, ¿no? Inclusive la temperatura corporal sube medio grado después de ingerir los alimentos. Eso es un dato aproximado e importante tener en cuenta. Esta es la teoría glucostática, ¿no? El aumento de glucosa, ¿no? Viene por parte del ingreso de los alimentos, que aumenta la glucosa y esta glucosa estimula el centro de la saciedad al fin. ¿Por qué? Porque está aumentando el aporte de ATP al final. Porque ustedes comprenderán que no solamente es una flecha, es ver todo el metabolismo intermediario que repercute en el centro de la saciedad, que ya lo hemos visto.
Y esto inhibe el centro del apetito, ¿no? Y esto inhibe el ingreso de más alimentos. Este es un circuito. Esta es la teoría de Jan Meyer, ¿no? La teoría de glucostática. Ahora, es interesante recordar que la mayor parte de los mensajes que llegan al centro del hambre es a través del centro de la saciedad, es decir, a través del centro del núcleo ventromedial. Si el núcleo ventromedial se estimula, inhibe el centro del apetito. Si el núcleo ventromedial se activa, ¿no? O sea, se inhibe, mejor dicho, perdón, ya esto activa el centro del apetito, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos de la regulación que todavía no se llegan a comprender bien, pero de hecho es que el centro del hambre es el hipotálamo lateral y el centro de la saciedad, el núcleo ventromedial, cuyo contenido es vertido por los axones de las neuronas que se forman en el núcleo arcuato. Esta es la teoría lipostática. Cuando Kennedy, en el año, no el presidente, en los años 70, el doctor Kennedy, ¿no? Dijo que la grasa disparaba señales de ponderostato y nadie le creyó, le dijeron que estaba loco, ¿no? Y no fue hasta después de los años 80, 90, que comienza a conocerse que la grasa efectivamente dispara una famosa hormona, la leptina, que tiene el mensaje de la saciedad y es una de las clásicas hormonas de la saciedad. Esta leptina, cuando hay balance energético positivo, es decir, cuando se forma mayor cantidad de grasa, la leptina aumenta en sangre, va a los núcleos hipotalámicos, ¿no? Y inhibe al neuropéptido Y, que es el principal orexígeno. Y esto disminuye la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Mientras que si el balance energético es negativo, se forma menos grasa, la leptina baja, ¿no? Y se estimula, por el contrario, el neuropéptido Y e incrementa el hambre, incrementa la ingesta de alimentos, incrementa la ganancia de peso. Entonces, la leptina es una de las famosas hormonas de la saciedad. Pero también tenemos otro, o sea, la grasa dispara hormonas que regulan el hambre. Pero este es otro tipo. En la periferia, también el estómago dispara hormonas que tienen que ver con el hambre y la saciedad. En este caso es la grelina, un péptido de 28 aminoácidos, secretada en el hipotálamo y en el estómago, induce la secreción de hormona de crecimiento, induce también el apetito y estimula la producción de neuropéptido Y también, ¿no? O sea, eso al final, ¿no? Estimula el hambre en sí. Por eso es que es la hormona del hambre, ¿no? Y esta hormona del hambre se produce en el estómago. Cuando el estómago está vacío, se produce gran cantidad de grelina y la grelina va hacia el neuropéptido Y para estimular su secreción en el núcleo arcuato. Y eso, ustedes saben, es un potente orexígeno, despierta el hambre. Pero cuando el estómago se va llenando, al contrario, esta progrelina, que es el precursor, dispara más otra hormona, que es la ovestatina, que hace lo contrario, ¿no? Que disminuye el neuropéptido Y, es decir, provoca saciedad. Por eso es que el estómago tiene que ver también con los mecanismos periféricos de hambre y saciedad. Miren cuán verdadero es digamos, la escena donde uno se toca el estómago y dice, oye, tengo un hambre, y se toca el estómago, ¿no? Y no le quitamos la razón, ¿no? Porque el estómago también dispara hormonas que tienen que ver con la saciedad y el hambre, ¿no? Entonces, esto es interesante, ya vamos sumando dos, ¿no? La grasa dispara hacia el cerebro, el estómago dispara hacia el cerebro señales que van indicando saciedad o hambre. Entonces, esta grelina, cuando el balance energético es negativo, ¿no? El estómago está vacío, la grelina aumenta y esto estimula el neuropéptido Y, incrementando la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Si el balance de energía es positivo, la grelina baja, ¿no? E incrementa la ovestatina y esto disminuye el neuropéptido Y y disminuye la ingesta de alimentos, propiciando saciedad.
Entonces, acá tenemos cuando el estómago se comunica con el cerebro, ¿no? La grelina a través del núcleo arcuato para estimular el neuropéptido Y, ¿no? Miren qué interesante es cómo el sistema nervioso central recibe mensajes de saciedad o de hambre de la periferia. En este esquema es el estómago, pero también la grasa. Entonces, acá la hormona que produce la saciedad, ¿no? Podemos hablar de muchas, ¿no? Esta está en la revista Nature. El tejido adiposo produce leptina y la secreta a la circulación sanguínea. La leptina provoca reacciones en el hipotálamo. Suprime la actividad de las neuronas productoras de neuropéptido Y que estimulan el apetito, ¿no? Y mejora la actividad de las neuronas que dan saciedad. ¿Cuál es el resultado? Saciedad. Esta es la hormona de la saciedad. Y esta es la hormona que produce el hambre. La hormona gástrica grelina se secreta en la circulación sanguínea. En el cerebro, la grelina también actúa sobre el hipotálamo y tiene dos efectos. Estimula la actividad de las neuronas del neuropéptido Y que hacen sentir hambre, ¿no? Pero además, el segundo efecto, las neuronas, además el neuropéptido Y inhibe, ¿no? Inhiben la actividad del PON y las eliminan la sensación de saciedad. Entonces, ¿cuál es el resultado acá? El hambre. Esta es la hormona del hambre y esta es la hormona de la saciedad. Teóricamente tiene que haber un equilibrio entre las hormonas de la saciedad y las hormonas del hambre. Pero también hay, pues, regulaciones a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, la visión también llega a comunicarse a través de neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Ustedes están viendo la comida, ¿no? Ustedes están oliendo la comida y se les despierta el hambre. Y cuando la comida está rica, también se les despierta el hambre. O sea, la visión, olfato y gusto también interfieren con esa sensación de hambre y saciedad. Por eso es que una manera de propiciar hambre es dando una visión bastante clara y, entre comillas, bonita del alimento, ¿no? Cómo se presenta el plato, pero también que huela rico y que el sabor sea agradable. Estos son factores neurosensoriales. Los factores gastrointestinales, la contracción rítmica gástrica también favorece esto del hambre y la saciedad, por eso es que tiene que haber una motilidad adecuada. Y los factores metabólicos que ya les mencionaba acerca de la glucosa, ¿no? Que es la teoría glucostática. Hay descenso de glucemia del 12%, ¿no? 10 a 15 miligramos, ¿no? Momentos previos al inicio de la sensación del hambre. O sea, la glucosa baja un 12%, ¿no? Al inicio de la sensación del hambre. Al parecer, ocasionado por el incremento de la insulina plasmática mediado por el nervio vago, ¿no? Y la respuesta a una señal central originada en las células glucosensibles del hipotálamo lateral y del núcleo ventromedial, que al detectar el descenso de la glucemia inician descargas más frecuentes. Entonces, esto es importante recordar, ¿no? Que todo está regulado, no solamente a nivel central, sino a nivel periférico. Fíjense, fíjense cómo hay factores sensoriales, el sabor, la visión, la textura, la olfacción, la audición, ¿no? Uno escucha los sonidos de las ollas e inmediatamente pasa la saliva. Esos son señales sensoriales, ¿no? En que pueden influir en el episodio alimentario, ¿no? Que influyen indudablemente entre el inicio y el fin y que tienen que ver con la saciedad, el control del tamaño o cantidad del alimento, pero también hay factores de otra naturaleza, como factores cognitivos, posingestivos, posabsortivos, cómo uno se siente, ¿no? Al comer los alimentos, ya tienen que ver con algunos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque esto del acto de comer es un acto también que tiene que ver con lo psicoemocional. Recuerden que tiene que satisfacer la demanda hedonista, ¿no? Entonces, es importante recordar cuán complejo es el mecanismo central y periférico que despierta hambre o despierta saciedad. Y acá les voy a dar ejemplos
cómo uno puede propiciar o ayudar a su cuerpo a que estos mecanismos de regulación se mantengan en el tiempo y lo que es más importante, al mantenerse en el tiempo, favorecer una conducta alimentaria saludable que esté en relación a que esa persona esté sana, sin enfermedades crónicas, especialmente no transmisibles, obesidad, hipertensión, hasta cáncer. Miren, este trabajo que salió el 2010 dice, consumir los alimentos en un tiempo aproximado de 30 minutos ocasiona una mayor producción de péptidos intestinales anorexígenos. Es decir, también salen señales anorexígenas a partir del intestino, en comparación a un periodo de tiempo de 5 minutos, lo que favorece un estado de saciedad temprana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje acá? Que el tiempo de comida es aproximadamente 30 minutos, no es 5 minutos. A veces las personas obesas ingieren los alimentos en 5 minutos. ¿Y qué es lo que están haciendo cuando consumen los alimentos en 5 minutos? No favorecen saciedad. Por eso es que tienen hambre todo el día. Por eso es que esa persona le dice, tengo ansiedad por comer. No es una ansiedad clásica, es la ansiedad porque despiertan el hambre, no controlan, no entran en saciedad, ¿no? Entonces, qué importante es el tiempo si yo quiero despertar mi saciedad fisiológica, tengo que tener un acto de ingesta de alimentos consciente, concentrado en la comida, ¿no? Sin distractores y con un tiempo prudencial de aproximadamente de 30 minutos. Mire lo que dice Mafalda. Comer rápido produce Alzheimer, dice. Mi estómago sufre de Alzheimer. Siempre se le olvida que ya comió. Eso es porque no respeta las reglas que tienen que ver con el control del hambre y la saciedad. Y otra cosa, estas hormonas del hambre y la saciedad se regulan por muchos factores. Es otro ejemplo, el sueño. El sueño es un regulador del peso corporal. Este trabajo del 2004 demuestra, y después viene una serie de trabajos, que el sueño entrecortado, o sea, cuando uno duerme mal, esto se asocia a una reducción de leptina, es decir, reduzco la hormona de la saciedad, elevo la hormona del hambre y como amanezco con más hambre de lo habitual, tiendo a incrementar en el tiempo el índice de masa corporal. Esto es tremendamente importante. Hay una serie de papers, trabajos de investigación hoy en día de la influencia del sueño en la salud, ¿de acuerdo? Por eso es que el dormir bien estimula la leptina, baja la grelina y eso hace que uno amanezca con un hambre fisiológico normal. ¿Qué es lo que hace? A ver, vamos a poner un ejemplo en el estudiante universitario que dice que estudian, ¿no? Entonces estudian y dicen, doctor, me amanecí estudiando, ¿no? Eso no es bueno. Eso es porque no planificaron el tiempo. Eso es porque están estudiando un día antes del examen. Eso no es estudiar. Estudiar es diario. El estudiar es como una gota que va cayendo fisiológicamente a tu aprendizaje, pero ese es diario. Y eso debe ser un instinto en el estudiante de medicina. El estudio es parte de la actividad diaria. ¿Qué hace el estudiante de medicina? No duerme bien, al día siguiente se despierta con sueño, ¿no? No quiere tomar el desayuno, dice, no mamá, ahora no tomo, me voy rápido a la universidad. Y como no tomó desayuno, a media mañana le da un hambre. ¿Y qué es lo que come a media mañana? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Y qué es lo que encuentra? Cafeterías. ¿Y qué en la cafetería? Comida chatarra, ¿no? Entonces entra en un circuito que no es biológico, que no es lo saludable. Miren, este último trabajo que lo puse ayer, porque me pareció interesante, esto salió publicado ahora este año, ¿no? Que dice que se ha encontrado una asociación sólida de la duración del sueño menor a 5 horas en los adultos que tienen 50, 60, 70 años con mayor riesgo de multimorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los adultos mayores que duermen menos de 5, que los adultos que tienen 50, 60, 70 años, que duermen menos de 5 horas,
con el tiempo tienen mayor frecuencia de enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares. Entonces, miren qué importante es como médicos hacer prevención, ¿no? Y qué importante es aconsejar sobre el sueño, porque esto tiene que ver con la conducta alimentaria y tiene que ver con la morbilidad también, ¿no? O sea, con un estatus metabólico adecuado. Bien, esta es la homeostasis y el balance energético, porque yo quiero controlar un peso saludable, pero el peso saludable está influenciado en función al gasto energético, ¿no? ¿Cuánto gasto en energía? ¿Cuánto gasto en los componentes del gasto energético? Pero está influenciado por la ingesta también. Ingesta y gasto, ¿no? Y depende del equilibrio, yo tengo un peso. Si tengo mayor ingesta, menor gasto, aumento de peso. Si tengo ingesta normal, pero gasto disminuido, también puedo aumentar el peso. Por eso es que la mayor parte de las personas durante la pandemia, en el aislamiento social, subieron de peso. Y esa subida de peso trajo como consecuencia enfermedades. Esta ingesta de alimentos, por supuesto, está regulado por el sistema de regulación de hambre a corto plazo, también factores de saciedad, péptidos gastrointestinales. Y el gasto energético, como le dije, en componentes del gasto energético. Pero sobre el peso corporal, está bien establecido un sistema de regulación de hambre, que es a largo plazo. Los factores de adiposidad, leptina, insulina, que influyen también en el peso corporal. Cuando un bebé no tiene hambre, hay que saber por qué, ¿no? El ambiente de repente no es el adecuado, ¿no? Por eso no se trata solamente de sentarse a comer, se trata de buscar escenarios, espacios adecuados para comer, ¿no? Comer al paso no es saludable, comer rápido no es saludable, ¿no? Y siempre existió la excesiva preocupación por la comida, eso lo van a ver en pediatría. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la pretensión de que los pequeños coman lo que nosotros pensamos que deben comer? Quizás llevemos muy adentro el temor, frecuente en etapas pasadas. ¿Cuál era el temor? De la aparición de una enfermedad. Come porque si no te vas a enfermar, ¿no? Esa es la idea, ya que la pérdida del apetito era uno de los primeros signos de muchas patologías mortales en épocas pretéritas. Claro, un signo de enfermedad es la pérdida del apetito, la disminución del hambre, ¿no? Entonces, el médico tiene que comprender en qué situación está ese paciente. Ha perdido el hambre, hay que despertar el apetito para que trate de comer algo, porque tiene que necesita sustratos para defenderse. Recuerde que nosotros tenemos un metabolismo aeróbico, por lo tanto, oxidamos nutrientes. ¿Cuál es lo malo de oxidar nutrientes? Es los efectos de la consecuencia del consumo de oxígeno. Cuando nosotros consumimos oxígeno, ¿no? Se forman radicales libres de oxígeno, que son los que dañan las células, pero nuestro sistema antioxidante nos defiende. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos? Nuestro sistema oxidante no funciona bien. Por eso hay una teoría interesante que dice, ese es el motivo por el cual no consumimos muchos alimentos, porque no queremos oxidar más, no queremos producir radicales libres en un paciente que ya está enfermo, ¿no? Y eso sería una respuesta fisiológica normal del paciente enfermo. Miren, qué interesante también es facilitar las hormonas del hambre y la saciedad con el orden de la ingesta de carbohidratos. Miren, esta es, esta es una figura que nos dice qué pasa con los niveles de grelina si yo ingiero en mi plato de comida primero carbohidratos. Si yo ingiero primero carbohidratos, mi grelina baja, pero sube inmediatamente después. ¿Qué pasa si los carbohidratos los ingiero después, al último? Sube mi grelina, ¿no? Baja, 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 baja y no se levanta mucho al final. Por supuesto, el sándwich es la posición intermedia, que tampoco logra elevar la grelina por encima de la media. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que yo debo consumir carbohidratos al final. Esto es difícil, por supuesto, ¿no? Yo debería primero consumir fibra, o sea, las verduras, después las proteínas y después los carbohidratos. Ese sería el orden ideal. Pero al menos comiendo una ensalada antes va a favorecer que la grelina pues no aumente,
Porque si aumenta la grelina, yo como primero carbohidratos o solamente carbohidratos, la grelina se va a aumentar fácilmente después y voy a tener hambre otra vez. Fíjense cómo yo puedo ayudar a mi cuerpo a establecer saciedad y hambre. Eso es lo interesante acá. Hay varias cosas prácticas. Comer despacio, comer, digamos, en un orden la comida, a veces es difícil, pero eso es lo que indica la teoría. Y el momento adecuado, ¿no? Muchas veces uno quiere restringir calorías para bajar de peso. Se ha visto que el momento adecuado de restricción de calorías es a partir de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde es más fácil que la restricción de calorías conlleve a un peso adecuado. Entonces, en otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que es importante que el médico primero comprenda cómo se despierta la saciedad, cómo se despierta el hambre, cuáles son los mecanismos de regulación central y periférico y cómo ayudar a su cuerpo a que esos mecanismos de regulación funcionen. Miren acá, ¿qué pasa cuando yo pongo el televisor dentro del cuarto? Cuando pongo el televisor dentro del cuarto, aumenta el IMC de los niños, ¿no? La cantidad de grasa en los niños cuando está el televisor dentro del cuarto. Cuando está el televisor fuera del cuarto, disminuye, no está asociado a un incremento de IMC. Entonces, fíjense, conductas saludables, ¿no? Familiares. Es así que desde una perspectiva biológica y antropológica, el ser humano aparece notoriamente adaptado en su anatomía, fisiología y comportamiento a la búsqueda intensiva de alimento, a la carestía y no a la abundancia. Por eso es que los mecanismos de regulación despiertan más rápido frente a la carestía, pero no despiertan tan rápido frente a la abundancia. Por eso es que tenemos el problema de la obesidad. En una sociedad tradicional, donde había alternancias de periodo de abundancia y escasez, esta teoría del genotipo ahorrador, que es un genotipo que nos permitió en estos momentos de alternancia mayor eficiencia metabólica, gran capacidad de almacenamiento en periodos de abundancia y mínimo gasto en periodos de escasez, sobrevivir. Pero hoy en día los genes ustedes saben que no cambian. La sociedad modernizada, siempre abundancia, y este genotipo ahorrador nos ocasiona problemas por el ambiente, el tipo de ambiente que vivimos, ¿no? Obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, intolerancia a la glucosa, agotamiento de las células beta, diabetes mellitus tipo 2. O sea, una supervivencia no saludable. Esa es la famosa teoría del gen ahorrador que nos ayudó a sobrevivir durante estos periodos. Pero hoy en día debemos complementar en un espacio donde haya más actividad física, menos sedentarismo, comida saludable, para evitar todo lo que vemos hoy en día, más obesidad, más diabetes, más hipertensión. Y esto es importante, pero sí existe un control central para la ingesta y el metabolismo. ¿Por qué el ser humano engorda? Las señales neuroendocrinas a largo plazo dependen de la magnitud de los depósitos de energía. Cuando la masa del tejido adiposo ha disminuido, el hambre se activa para restablecer la pérdida, al estimular la ingesta de alimentos e inhibir la termogénesis. Por el contrario, la respuesta frente al exceso de energía es relativamente débil y las reducciones en la ingesta de alimentos no son completas. Por eso es que hay esa facilidad cuando el ambiente es propicio para engordar, cuando el ambiente es obesogénico, cuando tuvimos esta tormenta obesogénica durante la pandemia. Y a otros detalles que tienen que ver con lo innato, ¿no? El sabor dulce que se presenta desde el nacimiento. Si no, miren la expresión de un recién nacido ante lo dulce, ¿no? Qué agradable, ¿no? Pero miren ante el salado, el amargo, ¿no? Cómo cambia de sabor. O sea, siempre hay predilección a lo dulce, ¿no? Por eso es que a los niños no hay que enseñarles por eso que la alimentación complementaria es cero azúcar y cero sal, ¿ah? Y después los niños van aprendiendo, pues, ¿no? Las malas costumbres, ¿no? Que depende del núcleo familiar. Y estas son las principales patologías no carenciales
asociadas a dietas incorrectas. O sea, yo como mal, por eso es que tengo enfermedad coronaria. Yo como mal y trato mal a mi cuerpo alimentándome mal, por eso tengo hipertensión, trastornos cerebrovasculares, neoplasia, obesidad, dilipidemia, diabetes mellitus, osteoporosis, litiasis, estreñimiento. Estos son algunos ejemplos de patologías no carenciales, pero que están asociadas a dietas incorrectas. Por eso es que el médico siempre tiene que hablar de nutrición y siempre tiene que tener conocimientos bien fundados de nutrición. Muchas veces ocurre cosas que a veces no podemos explicar. Lactancia materna que propicia gran adiposidad. Pero si hoy día tenemos en cuenta que la adiposidad, la masa grasa, es un tejido endocrino extenso, el más grande que existe y que regula el metabolismo, quizás estos niños acumulan esta grasa para programar su metabolismo hacia un adulto sin enfermedades crónicas no transmisibles. Acá hay un parámetro, ¿no?, de que ustedes van a ver ahora en la práctica. No voy a insistir mucho sobre estos criterios de anorexia nervosa, ¿no?, que ya es un trastorno de conducta alimentaria, ¿no?, que tiene que ver con la percepción y la figura, que tiene que ver en algunos pacientes, especialmente adolescentes. Y la bulimia, ¿no?, que está caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludable, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, ¿no?, llamados atracones. Eso lo van a revisar hoy. La ortorexia, ¿no?, que significa, que vendría a ser, en otras palabras, el apetito justo y correcto, pero en realidad se entiende por ortorexia a la obsesión por la comida sana. Es decir, hasta se vuelven antisociales, ¿no? Quieren comer todo sano y cuando están en grupo y están compartiendo, no comparten, ¿no? Ya es un exceso, ¿no? Donde hay sentimiento de culpabilidad cuando no cumple con sus condiciones dietéticas, ¿no? Y otros elementos que tienen que ver con la planificación excesiva o el aislamiento social, como les decía. Y la vigorexia, ¿no? Es decir, sujetos que están obsesionados por su estado físico y por eso es que distorsionan su plan de alimentación para verse bien, ¿no?, y aparte del ejercicio. Son trastornos de la conducta alimentaria. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Sí, Una consulta, comentó que la propio melanocortina es sí. precursor de la acetilcolina, No, no, no. De de la la adrenalina. ACTH, de la ACTH, de la Ah, ya, adrenocorticotrofina. ya, creo, doctor, sí, sí. Ajá, sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Delegada. Delegada. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Ya, entonces van a proceder a las prácticas, ya, con sus grupos. Cada uno, supongo que ya habrán contactado con sus profesores y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Sí, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, ya saben, Muchas cualquier gracias, doctor. pregunta me la hacen llegar. Yo no me molesto, ahí tiene la delegada, tiene toda la bibliografía. Hay una pregunta, creo, de uno de sus compañeros, está levantando la mano. Sí, doctor, mi compañero Párraga. A ver, Párraga. Dime. No te escucho. De repente la ayudas, delegada. Doctor, ha bajado su mano. Creo que se ha confundido al momento. Ah, ya, me quiso saludar nomás entonces. Muy bien. Ok. Listo. Entonces quedamos así, delegada. ¿Ya? Estefanía, ¿no? Ok. Sí, doctor. Bueno, Gracias, Listo. doctor. Buenas tardes. Así quedamos. Nos vemos. Estudien, ¿ah? Estudien. Le he dejado bibliografía a la delegada. Sí, Lo voy a doctor. colgar también en la página, en el Teams, ¿ya? Ya nos vemos. Chao, chao.
Gracias, doctor. Gracias, doctor.